Buenos días a todos los que nos están viendo, escuchando en esta mañana. Que Dios te bendiga. Espero que tengas un buen día, ¿verdad? Siempre me gusta recordar lo que dice la palabra, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y hoy la misericordia de Dios es nueva para ti, es nueva para mí. Hoy tenemos un nuevo día que Dios ha creado, nublado, pero es un día que Dios ha creado para ti, para mí, para que podamos disfrutarlo, vivirlo, experimentarlo, ¿verdad? De la mejor manera. Dios te bendiga, Steven, Alberto, ¿verdad? Y todos los que nos están viendo en esta mañana, los que se irán uniendo. Si tienes tu Biblia, me gustaría que me acompañaras conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Lo que vamos a hacer en esta mañana es, además de leer, ¿verdad?, esta escritura, en estos versículos del 31 al 36 de Juan 8 vamos a estar sacando algunos principios importantes para nosotros, que todo gira en torno a lo que es la palabra de Dios. La palabra. ¿Has leído la Biblia hoy ya? ¿Leíste la Biblia? ¿Verdad? Algunos quizás no leyeron aún la Biblia. Son las 11:30, pero seguramente ya tomaste café, ¿verdad? Entonces, pues es importante comenzar el día leyendo la Escritura, teniendo comunión con Dios. Y de eso, de alguna manera, quiero hablar hoy, ¿verdad? Juan 8, capítulo 31, versículo 36. Dios te bendiga, Fabio, Andrés. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Hay una palabra de Dios para tu vida en este día. Leemos este texto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Sabemos que todo lo que la gracia de Dios hace con nosotros, ha hecho con nosotros, hemos estudiado a fondo la gracia, hemos estudiado a fondo, ¿verdad?, los beneficios de la gracia y todas las cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha otorgado por esa gracia, esa pura gracia. Sabemos lo que la gracia ha hecho, sabemos que hemos sido salvados por gracia, sabemos que somos hijos por gracia, sabemos que Dios está con nosotros por gracia. Todo eso lo sabemos, evidentemente, no es por obras, la salvación no es por obras, la salvación es por la pura gracia de Dios, por supuesto que sí, por medio de creer en Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, de nuestros pecados. Pero nuestra fe debe llevarnos a una convicción. Nuestra fe, ¿verdad?, debe llevarnos a un actuar, a un hábito. Nos debe llevar a una manera concreta de vivir, de pensar, de expresarnos, de comportarnos. La fe nos debe llevar a un fruto, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Jesús, la gracia de Dios manifestada a nosotros, no simplemente tiene que quedar en una fe intelectual, debe producir en nosotros un cambio radical, una transformación que va de gloria en gloria, una transformación que va cambiándonos, ¿verdad?, desde la mente, el corazón, las actitudes, la manera de ver, la manera de pensar, todo. Por supuesto, estamos en un proceso. Claro que sí, estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso, como dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando, claro que sí, pero ese proceso no puede detenerse, es un proceso que va poco a poco, quizás algunos más rápido, otros más lento, pero todos y cada uno de nosotros necesitamos estar en ese proceso. La fe, lo que quiero decir es que la fe tiene que manifestarse de alguna manera visible. Nuestra fe debe ser práctica, y no meramente teórica. No podemos excusarnos, ¿verdad?, en que solamente necesitamos creer y ya. Porque muchas veces mencionamos textos como los que hoy vamos a estar estudiando, donde decimos que tan solamente cree, tan solamente necesitas creer en Jesús. Pero ¿es eso cierto del todo?
Por supuesto, no quiero añadir nada a la fe en Cristo, porque no se le puede añadir nada. Pero esa fe, repito, debe ser una fe práctica, una fe que nos lleve a practicar, a obedecer, a no ser oidores, como dice Santiago, sino hacedores de la palabra. No es el oír, y es lo que vamos a ver también hoy, no es el oír lo que nos hace libre, no es el oír lo que nos hace ser salvados, sino el ser hacedor de la palabra. La palabra tiene su fruto, tiene su efecto en la vida de la persona cuando éste es obediente a la palabra, cuando la practica. No se trata de un creer meramente intelectual. Si verdaderamente hemos creído, esto afectará a nuestra vida, a nuestro comportamiento, a nuestra manera de pensar, a nuestros deseos. Todo nuestro ser se debe ver afectado por nuestra fe en Jesucristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He muerto a mi vida, he muerto a mis pecados, he muerto a mi viejo yo. Me he despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y me he revestido del nuevo hombre creado según Dios, no según yo, no según la iglesia, no según la religión, según Dios. Fíjate que dice el versículo 29, para entrar un poquito también en contexto. Jesús decía, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto también es la fe. Esto es el punto también culminante de la fe que nos afecta de tal manera que como Jesús hacemos lo que al Padre le agrada. La fe nos lleva a hacer lo que a Dios le agrada. La fe nos lleva a abandonar nuestros deseos, abandonar todo lo que realmente gira en torno a nosotros, nuestro egoísmo, nuestro corazón, para hacer lo que a Dios le agrada. Jesús mismo lo decía cuando oraba en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la fe. La fe nos lleva a morir a nuestra propia voluntad. No siempre lo conseguimos. No es fácil, por supuesto que no, porque hay una lucha interior en nuestro corazón. Pablo también lo relató en Romanos capítulo 7. Él hablaba de esa lucha, del pecado que moraba en él. Hay una lucha interior, por supuesto, pero la fe nos debe llevar a rendir nuestra voluntad al Señor. Vamos a meditar en estos versículos, como decíamos, 31 al 36 de Juan 8. Sacar algunos principios con el fin de poder entender más a fondo lo que realmente significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Te pregunto, ¿eres un discípulo de Jesús? ¿Has creído en Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguirle? Versículo 31, leemos y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está hablando a los judíos que habían creído en él. Fíjate cómo comienza este texto diciendo, no está diciendo que está hablando a los fariseos o a los judíos que le rechazaban de manera, ¿verdad?, común, porque vemos evidentemente que Jesús tenía oposición por parte de los religiosos, de los fariseos, saduceos, los escribas, los principales de las sinagogas, y generalmente había un pueblo que se oponía, ¿verdad?, un pueblo religioso que se oponía a Jesús, pero Jesús aquí no está hablando a esta gente que se opone. Está diciendo el versículo 31 que Jesús estaba hablando a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él, no a los que permanecían incrédulos, no a los que le rechazaban, sino a los creyentes en Cristo. Así que esta palabra, si tú eres un creyente en Cristo, esta palabra es para ti. Esta palabra es para aquel que ha tomado la decisión de creer en Jesús y ha tomado la decisión de seguir y ser un discípulo de Cristo. Si vosotros permanecereis en mi palabra, ustedes los creyentes, ustedes los que deciden seguir a Cristo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los destinatarios de esta palabra que estamos compartiendo hoy, como estamos diciendo, ¿verdad? Dice, si vosotros, si los que son creyentes, si los que han decidido seguirme, creer en mí. Ya hemos dicho que estas palabras son para aquellos que decidieron creer en Cristo. Dice, permaneciereis en mi palabra. Sabe que la palabra permanecer aquí es una palabra que significa quedarse en un lugar, en un estado, en una relación, una expectación. Significa hacer escala, significa esperar, morar, durar. Pero también tiene que ver con retener o vivir.
Y Jesús, refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose a la palabra que sale de la boca de Cristo y hablando a los cristianos, a los discípulos de Jesús, a los que creen en Él, les dice: si permanecieres en mi palabra, si te quedas con mi palabra, si haces escala en mi palabra, si retienes mi palabra. El diccionario de la lengua española, el RAE, define permanecer como mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Las principales versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, la Traducción Viviente, la Biblia de la Palabra, traducen este versículo que hemos leído como mantenerse fieles al mensaje o a la palabra. Si permanecieres en mi palabra, si te mantienes fiel al mensaje, a mi palabra. Jesús no nos está pidiendo creer simplemente en Él. No nos está simplemente pidiendo que leamos la Biblia o ir a la iglesia para escuchar la palabra por parte de alguien, o ser un espectador, o escuchar un mensaje, un sermón que al día siguiente vamos a olvidar y que posiblemente no vamos a poner en práctica. Jesús está hablando a quienes creen en Él, a quienes han decidido seguirle. Y si realmente tú has decidido seguirle a Jesús, si realmente tú has entendido la importancia de la vida eterna y la importancia de que un día, dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que el hombre y la mujer, creyente o no creyente, morirán y serán juzgados por Dios. Si hemos entendido la importancia de la salvación de nuestra vida y de que la eternidad es para siempre, yo creo que hoy para nosotros es importante, es muy importante entender lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús. No estamos aquí para jugar a la vida eterna, no estamos aquí para jugar a ser creyentes, porque nos jugamos mucho. No se trata de tener miedo, pánico a esto, no, porque realmente la salvación nos produce paz. Y hay un testimonio que viene de parte del Espíritu Santo, hay una seguridad que tenemos de salvación, por supuesto que sí. No podemos andar en temor. Dios no nos ha dado el espíritu de este mundo para andar en temor, dice la Biblia, sino el Espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que por su gracia nos ha sido concedido, dice 1 Corintios capítulo 2. Evidentemente, claro que sí, tenemos que tener paz, por supuesto que sí. Pero eso también significa, ¿verdad?, que es tan importante, es tan seria la vida eterna, que tenemos que tener la seguridad y la claridad de lo que realmente significa, de que hemos entendido verdaderamente lo que significa seguir a Jesús. Jesús está hablando a quienes creen en Él, a quienes han decidido seguirle. Y no está solamente diciendo, si ustedes oyen mi palabra, si ustedes la leen de vez en cuando, tienen que permanecer en mi palabra, está diciendo. Si ustedes permaneciereis en mi palabra, tienen que vivir en mi palabra, tienen que retenerla, y mi palabra tiene que vivir dentro de ustedes. Tienen que morar en ella y hacer que ella more en ustedes. Y dudo que esto podamos conseguirlo simplemente leyendo un versículo al día. Algunos quizás ni siquiera leen la Biblia todos los días. Algunos apenas la leen una vez a la semana. O el versículo que toca. Es imposible permanecer en la palabra de Dios si tan solamente tenemos un mal hábito de lectura. Si solamente la leemos y sin llegar ni siquiera a entenderla. Uno no puede llegar a creer lo que no entiende. Es imposible que algo permanezca o que nosotros permanezcamos en algo que ni entendemos ni que estamos haciendo de una manera progresiva, habitual. Algunos quizás a la semana o incluso algunos ni siquiera, como decía, suelen leer la Biblia de manera habitual. Y eso está muy lejos de lo que Jesús está pidiendo aquí. Eso está muy lejos de lo que Jesús está pidiendo aquí. El primer punto que quiero destacar es que Jesús nos está pidiendo, a los que hemos decidido creer en Él, nos está diciendo que necesitamos urgente y necesariamente permanecer en la palabra de Dios, quedarnos en la palabra, a ahondar en la palabra. Unos capítulos más atrás, Jesús también nos decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, en ellas tenéis vida eterna. Si en las Escrituras tenemos vida eterna, la pregunta es, ¿cuánta vida eterna estamos teniendo? Dependiendo del tiempo que pasamos, de nuestra profundidad en la lectura de la palabra.
Quizás eres una persona fuerte en la oración y gloria a Dios por ello. Quizás no te cuesta ayunar, etc. Pero qué importante es, y hoy quiero resaltar esto, la importancia de permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis. No se trata de aparentar ser discípulo de Jesús. Se trata de serlo o no serlo. No se trata ni siquiera de proclamarlo. No se trata de confesarlo, sino de ser un discípulo de Jesús de una manera verdadera. Y esto me plantea, cuando Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos, me plantea que posiblemente también se puede, entre comillas, de una manera confesional, intelectual solamente, se puede ser un discípulo de Jesús de una manera falsa, equivocada o no real. Indica que las cosas, la palabra verdadera indica, según la Real Academia, que las cosas son tal y como se expresan e intensifica la cualidad, el estado o la circunstancia expresada. Indica que lo que se está expresando es verdadero y tiene existencia real, verdaderamente. Verdaderamente, no es solamente algo dicho, no es solamente algo fingido, es algo verdadero. Seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser verdaderamente un discípulo de Jesús, sí o sí necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Necesitamos permanecer en la palabra. ¿Y cuán pocos hoy día permanecen en la palabra? ¿Cuán pocos toman seriamente lo que la palabra de Dios dice, con el propósito de escucharlo, de obedecerlo, de indagar en ello? De preguntarse qué es lo que Dios me está diciendo, qué significa este texto, qué significa esta escritura, cómo puedo aplicarla a mi vida. Poco nos paramos a reflexionar en ello. Por eso también el salmista en el capítulo 1 del Salmo 1 hablaba de aquel justo que prospera, que todo lo que hace prospera, que está como sembrado, está echando raíces junto a aguas, junto a corrientes de agua, y que prosperarán todo. Dice, que medita en su palabra día y noche. Medita en su palabra, una meditación de la palabra, un murmullar, ¿verdad? Masticar la palabra. Esto nos pone en la situación de que se puede ser un discípulo de Jesús de manera equívoca, falsa o incluso errónea. Solo permanecer en la palabra de Dios nos hace ser verdaderos discípulos de Jesús. Juan 8:31. Solo permanecer en la palabra nos hace ser verdaderos discípulos de Jesús. Porque no existe soy discípulo de Jesús a mi manera, ni a la manera de la iglesia, ni a la manera de la religión, ni a la manera del pastor, ni a la manera en que mis padres me enseñaron, que todo eso evidentemente es importante y necesario. Somos discípulos de Jesús a la manera de Jesús. Y para saber lo que Jesús pide de sus discípulos, necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos retener lo que Jesús está diciendo. Necesitamos entender lo que Jesús está diciendo y aplicarlo a nuestra vida. Y esto es preocupante porque algunos, lejos de permanecer en la palabra, apenas la leen, apenas la meditan, la estudian. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la Escritura? Si Jesús dice que ellas dan testimonio de Él y que en ellas tenemos la vida eterna, ¿cuánto tiempo dedicamos a conocer a Jesús a través de su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos a preocuparnos por la vida eterna a través de la palabra? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo no es alguien que sencillamente cree y ya está, sino alguien que sigue al Maestro, alguien que está continuamente aprendiendo. Alguien que atiende su oído, su razonamiento, su pensamiento, que clava su mirada en el Maestro con el fin de aprender de Él. No solo una teoría, sino una vida. Ocupa tiempo, ocupa esfuerzo, dedicación en aprender con el fin de poner en práctica. Jesús nos está llamando a ser discípulos y nos está diciendo que para ello sí o sí necesitamos permanecer en su palabra. Es necesario, es imprescindible. Por otro lado, Mateo 28, versículo 18, tenemos la gran comisión que todos los creyentes conocemos y dice y nos manda que vayamos y hagamos discípulos. Pero si yo no estoy entendiendo lo que realmente significa un discípulo, si para mí ser un discípulo significa ir a la iglesia, escuchar un sermón que no voy a obedecer porque ni siquiera me voy a acordar al día siguiente, ¿qué tipo de discípulos voy a hacer?
si no estoy entendiendo ni siquiera para mi propia vida lo que significa ser un discípulo? Así que qué importante es entender lo que Jesús está pidiendo de nosotros para que eso mismo podamos transmitir a otros. Hacer discípulos de Jesús. Hacer discípulos de Jesús. El versículo 32. Este es un versículo que quizás es uno de los versículos que más hemos memorizado los creyentes, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y seguramente, casi seguramente el 95%, si no el 100%, utilizamos este versículo para referirlo a los no creyentes. Se lo predicamos, se los enseñamos, ¿verdad?, a los incrédulos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero quiero volver otra vez a recordarte el versículo anterior y cómo Jesús está refiriendo estas palabras no a los judíos incrédulos, no a los que estaban rechazándole, sino a los que habían creído en él. Es un versículo que generalmente no se usa mucho para el pueblo de Dios, sino, como he dicho, para el pueblo incrédulo, para la gente incrédula, la gente que no sigue a Jesús. Pero Jesús está usando esta palabra, está refiriéndose a la palabra para aquellos que han decidido creer en él y seguirle. Conoceréis la verdad. Partiendo del punto anterior, no podemos conocer algo en lo cual no permanecemos. Es imposible conocer algo en lo cual no permanecemos. Sin permanecer, sin morar, sin perseverar en la palabra, difícilmente la vamos a conocer. Podemos ser oidores de ella, podemos oírla, nos puede sonar, pero no vamos a conocer algo que no permanecemos en ello. Jesús no nos habla de oír la verdad. Y oiréis la verdad y la verdad os hará libres. No está hablando de oír la verdad. Porque oír, todo el mundo puede oírla. Aún escucharla. Ni siquiera está hablando de escuchar la palabra. Jesús está diciendo, conocerán la palabra. Conocerán la verdad. La palabra verdad. Jesús mismo es la verdad. Conocerán. Está hablando de un conocimiento. Un conocimiento. Y para que entiendas que la palabra conocer aquí es una de las palabras más comunes en el Nuevo Testamento. Una palabra que del griego ginosko significa más que conocer. Significa un entendimiento. Significa conocimiento, saber absolutamente. Significa tener una comprensión de lo que uno está examinando, conociendo. De hecho, este conocer es la misma palabra que aparece en Juan 17:3 cuando dice: y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna, de alguna manera, depende, según este texto, de tener un verdadero conocimiento de Dios. No un conocimiento intelectual, no un conocimiento de Cristo teórico, religioso, sino un conocimiento que te lleva a comprender y a entender quién eres y a entender quién es Dios y quién es Cristo. La misma palabra la usa Jesús para decir, conocerán la verdad, tendrán un entendimiento de la verdad. Al entender la palabra, ésta les hará libres, no al oírla, no al escucharla. Al entender la palabra, al comprenderla, les hará libres. Así que esto también me lleva a un punto de reflexión. Me lleva a reflexionar quizás cuántas personas, como también la semana pasada nos predicaba la pastora, y nos hablaba, ¿no?, de la situación lamentable en muchas ocasiones de la iglesia, o de los que aparentemente forman parte de la iglesia, no todos por supuesto, de muchas personas que están en nuestras iglesias cada domingo, en toda España, en el mundo, personas que llevan años congregándose, pero no han vencido sus pecados, siguen atados a vicios, a cadenas, a opresión por parte del diablo, del pecado, personas que tienen mentalidades pecaminosas, mentalidades, maneras de pensar, de actuar, de ver, conforme más a personas que aún no han salido de tinieblas, que a los hijos de luz. Si no has conocido la palabra de Dios, es imposible que puedas ser libre. Tú no puedes llegar a ser libre si la palabra de Dios, dice Jesús, que conocer la palabra con un entendimiento, una comprensión, entender la palabra te va a hacer libre. Si no pasamos tiempo, si no permanecemos en la palabra, difícilmente esta nos va a hacer libre, porque no la vamos a entender. Va a ser palabras que hemos escuchado y como Job podremos decir de oídas conozco.
pero no puedo verlo, no soy capaz de entenderlo, de comprenderlo. Es importante, usted sabe que le he hablado durante mucho tiempo de esto. El apóstol Pablo una y otra vez lo dice, en Efesios lo dice, capítulo 1, capítulo 3, nos habla de la importancia de que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para poder llegar a ser capaces de entender, de comprender. La palabra de Dios, lo he citado antes en 1 Corintios capítulo 2, nos dice que Dios nos dio el Espíritu Santo para hacernos entender, comprender, entender lo que por su gracia nos ha sido concedido. Dios dice a través del profeta Jeremías capítulo 9, versículo 24 a 27, dice: alábese esto el que ha de alabarse, en conocerme, pero también en entenderme, que soy Dios. Necesitamos conocer la Escritura, entenderla, para que ésta produzca la libertad que Dios desea en nosotros. En muchas ocasiones no somos libres porque no hemos tenido un encuentro verdadero con la palabra de Dios. No estamos conociendo, no estamos dedicando, no estamos permaneciendo en la palabra, y esta no produce su efecto. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra más cortante que toda espada de doble filo, que penetra al alma, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos, el corazón, dice. Tiene poder, pero si no llegamos a entenderla y a conocerla, es simplemente una palabra que oímos, como cualquier otra persona religiosa puede oírla, como la oían los fariseos, como la escucharon los guardias que estaban al pie de la cruz. Oían con sus oídos, vieron con sus ojos, pero estaban sordos y ciegos, estaban con su entendimiento cerrado. Esa misma palabra que trajo vida para algunos, para otros no trajo nada, o más bien condenación, muerte. La palabra de Dios tiene el propósito de darte libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entenderéis la verdad, comprenderéis la verdad. ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás estudiándola, leyéndola, memorizándola, meditando en ella? ¿Te paras por un momento a meditar en lo que acabas de leer, a preguntarte a ti mismo qué me está diciendo Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Pero si leemos de carrerilla estos versículos, podemos leer en apenas unos segundos todos estos textos del 31 al 36. Cerrar la Biblia y pensar, bueno, ya hemos leído la porción bíblica de hoy. Pero ¿de qué sirve si no lo hemos entendido? Si no va a producir en nosotros algo. Si no nos va a producir el preguntarnos, el meditar, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo con esta palabra? ¿Qué se requiere de mí? ¿Cómo está mi vida en relación con lo que estoy leyendo? Necesitamos pararnos, permanecer para ser verdaderos discípulos de Jesús. Segundo, conocer con un entendimiento la verdad para que ésta nos libere. ¿Estás conociendo la palabra? ¿La entiendes? Es difícil creer lo que no entendemos. Y si no la entendemos, la parábola del sembrador nos dice que el diablo viene y roba lo que fue sembrado. Así que puedes leerte la Biblia todas las veces que quieras. Si no la entiendes, se te robará. Desaparecerá. Otros pensamientos ocuparán a esa palabra leída. Pero cuando lo entiendes, echa raíz y da fruto a 100, a 60, a 30 por uno. El que oyó, el que entendió. Para ser discípulos verdaderos de Jesús es necesario permanecer en la palabra, conocerla y entenderla. Dice, conoceréis la verdad. La palabra es verdad, por supuesto. Jesús mismo se declaró a él mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. También en Juan 1:14 dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan 17:3 dice también, y esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti. La verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, vuelve a pronunciar esa palabra, y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los verdaderos discípulos tienen verdadera vida eterna cuando conocen la verdad y al verdadero Dios. Quizá esta sea una de las razones por las cuales, como he dicho antes, muchos hijos e hijas de Dios no sean del todo libres, que aún permanezcan luchando con cadenas, con opresión, con tantas cosas en sus vidas, vicios, pecados, porque se han limitado a oír, a escuchar, o simplemente a leer la verdad,
la escritura, la palabra, pero no la están conociendo, no le están dedicando el tiempo necesario a pararse, a, como decía el Salmo 1, meditar día y noche en su ley, meditar en ella. Que sea un deleite para nosotros leer y entender la palabra. No está en el oír ni en el leer lo que produce libertad, sino en el conocer la verdad. Conoce la verdad. Y la verdad nos hará libres. La verdad os hará libres. La palabra libre aquí significa sin freno, no esclavo, exento de la esclavitud. Es la propia verdad la que nos libera al conocerla. Es el fruto de conocerla. El fruto de conocerla es la liberación que produce en el alma. El resultado es ser libres. Muchos en quizás predicaciones, estudios bíblicos o en un estudio propio de la misma escritura han sentido la libertad. Como mentalidades erróneas comienzan a caer. De hecho, dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Versículo 2 dice que somos transformados cuando comenzamos a cambiar, a renovar nuestro entendimiento. En el sentido de cuando comenzamos a aplicar, a entender. Cuando comenzamos a entender la Escritura y la Escritura comienza a tomar nuestro pensamiento, cambia nuestra vida. Nos transforma. Así que una falta de libertad puede manifestar una falta de conocimiento de esa verdad, de comprensión, de permanecer. Un conocimiento intelectual de Cristo no salva a nadie, ni libera a nadie. Un oír solamente de Jesús no salva ni libera a nadie. Porque, repito, muchos hoy están oyendo, escuchando, de oídas a Jesús, sin ser salvados, sin ser liberados. Muchos en su tiempo, cuando Jesús caminaba por esta tierra, oyeron e incluso vieron más milagros que tú y yo, pero no fueron salvos, no fueron libres, porque esa verdad no llegaron a entenderla, a comprenderla. El versículo 33 dice que lo respondieron los judíos, los que estaban escuchando, como tú y yo estamos escuchando en esta mañana. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos respondían con su propio argumento: somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Abraham era el padre de la fe, el padre de la promesa. Así que, ¿cómo nosotros vamos a ser esclavos si somos hijos de Abraham? Venimos de una descendencia que cree en Dios. Y esto a mí me hace reflexionar en que no es nuestra identidad como hijos de creyentes o hijos de pastores. No es nuestra identidad como miembro de una iglesia evangélica lo que me hace libre. No es el hecho de que mi padre, mi abuelo era creyente. No es el hecho de que mi esposa o mi hijo o fulanito, menganito sea creyente, el hecho que a mí me haga libre. Necesito tener un encuentro personal con Cristo, con su palabra. Es una relación personal con Él. Es un encuentro personal con Él. Por supuesto, los judíos estos eran hijos de Abraham. Y todos de alguna manera somos hijos de Abraham. Venimos de la misma genealogía de Adán. Pero necesitamos cada uno de nosotros tener un encuentro con Jesús. Es importante, es necesario. Por supuesto que sí. Enseñar, educar, seguir yendo a la iglesia para escuchar el sermón que el pastor, el predicador nos da. Pero necesitamos de una manera personal ahondar en esa palabra. La misma palabra que se predica los domingos. ¿Cuántos la meditan, la escudriñan? ¿Cuántos se preguntan cómo puedo ponerla en práctica? Necesitamos guiar a nuestros hijos, a la gente, a los nuevos discípulos, a que tengan un encuentro personal con Jesús, a que estudien de una manera personal la Escritura. Es nuestro conocimiento personal e individual de Cristo y de la palabra de Dios lo que traerá libertad. Muchos tienen el conocimiento de la verdad conforme a lo que simplemente escucharon en sus iglesias, en sus sermones. Pero siguen luchando con cadenas, siguen con vicios, con pecados, sin permanecer en la Escritura. Permanecen en maneras de pensar contrarias a la palabra. Permanecen en hábitos y costumbres que este mundo, pecaminoso, apartado de Dios, hace y desean más cosas del mundo que las cosas de Dios. De cierto os digo, dice el versículo 34, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, decía Jesús. Es lo contrario a ser libre. El versículo 32 decía,
conocerán, entenderán la Escritura, la palabra, la verdad, y ésta os hará libres como consecuencia de un conocimiento. El versículo 34 dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Permanecer en la palabra nos lleva a la libertad, al conocimiento de la vida eterna, a ser verdaderos discípulos de Jesús, no discípulos a medias o falsos, o hacer pecado, practicar el pecado. No solo es una evidencia de que no hemos conocido la verdad, sino que es una evidencia de que aún seguimos siendo esclavos del pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Romanos 6:16 dice que somos esclavos de aquello a lo cual obedecemos. Así que, ¿qué es lo que te guía en el día a día? ¿Qué te guía? Decíamos la otra vez en un devocional que compartía esta semana que el ser humano tiene alrededor aproximadamente unos 60.000 pensamientos diarios, desde que se levanta hasta que se acuesta. Unos 60.000 pensamientos diarios. La pregunta es, de esos 60.000, que no son pocos, ¿cuántos pensamientos están rondando a la palabra? ¿Cuántos de esos 60.000 pensamientos tienen que ver con lo que dice Pablo? Pensar de lo bueno, lo justo, lo amable, lo buen nombre. ¿Cuántos de esos pensamientos están dedicados a pensar, a meditar en la Escritura, en la palabra de Dios, en la vida eterna? Así que, si de esos 60.000 pensamientos, más de la mitad, quizás el 70, el 80, el 90%, están haciendo énfasis en todo lo que este mundo vemos, las circunstancias, los temores, nuestros propios deseos. Está ocurriendo a nosotros lo que dice en Romanos 6:16. Somos esclavos de aquello a que obedecemos. El versículo 36, y es el último versículo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo no ha venido a liberar a medias a nadie. Él quiere traer libertad. Cristo ha venido a traer vida abundante, no vida solo. Juan 10:10 dice que Él viene a dar vida abundante. Por supuesto que estamos en un proceso. Estamos en un proceso de santificación, pero algunos parece que se detuvieron en el proceso nada más comenzar. Estamos en un proceso de santificación, por supuesto que sí. Pero eso no justifica que estemos atados a pecados por los cuales Cristo murió. El poder de la sangre de Jesús rompe las cadenas. Él libera de pecado. Él libera de temor. Él libera de esclavitud, de opresión. Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que éste anduvo haciendo toda clase de milagros y sanando a los oprimidos por el diablo. Sanando a los oprimidos por el diablo. Esa es la obra de Jesús. Deshacer las obras de Satanás. Romper las cadenas, los yugos. Pero lo va a hacer en la medida también que conocemos, que permanecemos, que estudiamos, que entendemos su voluntad para nuestra vida. Quiero terminar con una conclusión, una reflexión en los puntos que hemos tocado. Primero, necesitamos permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos de Jesús. No vale, hermanos, no vale ser un discípulo a medias. Necesitamos permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos de Jesús, dice el versículo 31. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás permaneciendo en la Escritura, en la palabra? ¿Cómo estás en relación con la palabra? ¿Qué parte de la Escritura llena tu vida? ¿Está relacionada con tu vida? ¿La estudias? ¿La meditas? ¿Qué tipo de discípulo eres en relación con lo que estudias de la palabra? Si solamente lees un versículo cada día y a lo mejor ni siquiera te acuerdas de él cuando lo has leído o no lo has entendido, ¿cómo puede eso hacerte un discípulo de Jesús? Hay teólogos que no creen en Dios y leen las Escrituras más que nosotros. No se trata en el oír solamente, el prestar oído, se trata en entenderla. Y Dios nos dio el Espíritu Santo para hacernos entender. ¿Nos estamos conformando a leer simplemente la Biblia? ¿Qué estamos haciendo para conocerla?
¿Qué estamos haciendo para entenderla? ¿Estamos siendo libres? ¿Nos está haciendo libre la Escritura? ¿Estamos atados a algún vicio, a una práctica pecaminosa y nos hemos conformado a ella simplemente? ¿O estamos deseando ser libres y estamos buscando la manera de serlo a través de lo que la palabra de Dios dice? Así como la mentira te ata, la verdad te libera. ¿Estamos cultivando un conocimiento personal de Cristo y su palabra? ¿O simplemente nos hemos quedado a ser simplemente oidores? Hoy usted está escuchando esta porción de la palabra. La pregunta es, ¿qué haremos con ello? ¿A qué nos va a llevar esto? Nos hemos conformado simplemente con lo que oímos nuestros pastores, lo que oímos de nuestros padres, nuestros cónyuges, lo que oímos de algún predicador en internet. Estamos animando y guiando a nuestros hijos, a la gente a la cual intentamos enseñar, hermanos en la fe, a no conformarse, a ahondar, a crecer. ¿De quién soy discípulo? ¿Del pecado o de Cristo? ¿A quién sigo más? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Obedeciendo al pecado o estoy obedeciendo a Cristo? Quiero animarte y exhortarte, en nombre de Jesús, a que tomes decisiones serias conforme a esto, conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Decisiones contundentes en relación con tu estudio de la Biblia, con tu relación con Cristo. No quiero engañarte ni darte falsas esperanzas. Quiero que entiendas claramente, que tengas la seguridad de lo que realmente significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Deseo con todo corazón que te encuentres con la palabra, con la Escritura, y esta te haga libre y vivas la vida abundante que Dios tiene para ti. De nada nos serviría ser un mero oidor sin que esta palabra haya producido nada en nosotros. No vamos a poder hacer discípulos de Cristo si previamente no lo somos nosotros. Así que quiero animarte a meditar en esta Escritura. Si permanecieres en mi palabra, si permanecen en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente es creer, porque aún los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan. Si permanecen en mi palabra, si perseveran en ella, si moran en la palabra, y ustedes moran en ella y la palabra mora en ustedes, meditan, escudriñan, da como resultado que somos verdaderos discípulos de Jesús. Si conocemos la Escritura, si procuramos entenderla, buscamos las herramientas. Usted lee la Escritura, no la entiende, busca otra versión, busca un diccionario, busca donde tenga que buscar, hasta encontrar lo que realmente significa, la aplicación para su vida. Le hace preguntas, la medita, hasta que llegue a entenderlo. Cuando lo ha entendido, termino con esta reflexión. Cuando Dios, el Espíritu Santo, guió a Felipe, tomó a Felipe, lo llevó al desierto para que hablara aquel eunuco de Etiopía. Y se encontró con aquel eunuco que estaba leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Y al acercarse oyó que estaba leyendo, como he dicho, el profeta Isaías, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Ahí está la importancia de entender. Y aquel eunuco le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por eso una vez más queremos enfatizar la importancia de que estudies la Escritura y la importancia de que cuando se esté enseñando, exponiendo la Escritura, pongas atención, tomes bolígrafo, tomes tu papel, una libreta, lo que haga falta, escudriñalo. Que tomes la palabra que hoy se predica y sea de una manera tu guía durante toda la semana. Medita en ello, pregúntate, hazte las preguntas necesarias, intenta aplicarlo. No dejes que el diablo robe lo que fue sembrado en tu corazón. Deja que dé fruto, abona, prepara la tierra, cultiva, cuídala, la semilla, ahuyenta las aves, quita los espinos, las piedras que puedan ahogar el fruto de la palabra. Medita en estos textos. Te animo a que tomes Juan 8, 31, 36 y lo vuelvas a meditar con estas pequeñas reflexiones que te he compartido hoy. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana. Vamos a orar
para que no sea solamente sea un deseo de oír la palabra. Oír la palabra no hace libre a nadie. Escuche bien, oír la palabra no hace libre, es conocer la Escritura. Conocer la verdad os hará libres, conocerla, entenderla. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos revele la Escritura. Él es el que nos revela, el que nos da entendimiento. Vamos a unirnos a la oración de Pablo para que Dios abra los ojos de nuestro corazón y nos haga entender la importancia de esto, de tomar, ¿verdad?, tiempo necesario para escudriñar las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos una vez más en esta mañana. Pedimos al Espíritu Santo, pedimos, Señor, al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Escritura, nos ayude a darle la seriedad que necesaria a la Escritura. Señor, nos ayude a pasar tiempo con tu palabra, nos ayude a ahondar en ella, nos ayude a permanecer en tu palabra para ser un verdadero discípulo de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a examinarnos cada día, que, Señor, crezca en nosotros un deseo vehemente de buscarte cada día, de buscar tu palabra, de entenderla, de escudriñarla, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Trae hambre y sed por tu palabra. Señor, Dios Todopoderoso, que tú vayas transformándonos día a día, que el Espíritu Santo, al leer la palabra, al escucharla, al entender, al prestar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros pensamientos a la Escritura, el Espíritu Santo abra el entendimiento, Señor, que esa palabra que tantas veces hemos oído y leído, de repente comience, Señor, a ser entendida, comience a provocar en nosotros libertad, comience a producir libertad, gozo, vida eterna, un conocimiento mayor de ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a escudriñar también todas aquellas cosas que están de alguna manera sustituyendo, Señor, el deseo, el hambre por la Escritura, el tiempo que pasamos a leer y meditar en la palabra de Dios. Señor, que el escudriñar en la palabra, el conocerla, el permanecer en ella, marque la diferencia en nosotros, nos transforme, nos haga ser verdaderos discípulos de Jesús, discípulos que renuncian al pecado, discípulos que luchan contra el pecado, discípulos que no se dejan llevar por las corrientes del mundo, por las ideologías, Señor, carnales, diabólicas del mundo, sino que deciden, Señor, marcar la diferencia. Señor Dios Todopoderoso, pedimos tu ayuda, porque sin ti, Espíritu Santo, es imposible. Si tú no edificas, en vano trabajamos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas en nosotros ese deseo, que esa palabra hoy escuchada se grabe lo más profundo de nuestro corazón, nos persiga, nos haga, Señor, meditar, Señor, en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te animo a meditar en ello, ¿verdad? Juan 8, 31, 36. Medita en cada palabra que ahí está escrita. Escudriñala, búscala, ¿no? Los diccionarios, lo que realmente significa, y hazte las preguntas adecuadas. Que Dios te bendiga.